Bien, si suponemos que la función f definida en los reales es una función que es igual a su serie de Fourier. Y suponemos que la convergencia de la serie de Fourier hacia la f es uniformemente continua en los reales. Entonces, por las propiedades que nosotros conocemos de la convergencia uniforme, podemos integrar teniendo en cuenta que el resultado que nos decía que cuando hay convergencia uniforme, la integral de la serie es igual a la serie de las integrales. Bien, entonces lo que vamos a observar en esta primera parte de la clase de hoy es la situación que se da en asterisco, se presenta inclusive sin que haya convergencia uniforme de la serie trigonométrica hacia la f, e inclusive se da también, esta fórmula es verdadera, así no haya convergencia propiamente dicha de la serie. Para ello vamos a establecer qué condiciones necesitamos para lograr el objetivo que nosotros pretendemos. Entonces vamos a considerar que nuestra función f es una función que sea 2L periódica y continua a trozos, es decir, f Bien, a partir de esta función f con estas dos propiedades podemos definir una función, digamos, f mayúscula de x como la integral entre 0 y x A partir de esta definición de la función f vamos a ver, digamos, que f mayúscula satisface las hipótesis del teorema de Fourier, es decir, que f es 2L periódica y que f tiene la propiedad que su derivada es secuencial, perdón, f es seccionalmente diferenciable. A ver que cumple estas dos condiciones acerca de la función f, que es 2L periódica y que su derivada es seccionalmente continua, es decir, que f es seccionalmente diferenciable. Bien, para la primera parte, pues establezcamos f de x más 2L menos f de x, entonces por definición será la integral entre 0 y x más 2L menos f de x, la integral entre 0 y x Bien, por propiedades de la integral, estas dos integrales las podemos reducir a una sola, que es la integral entre x, o serie, recordando que la función f pequeña por hipótesis es 2L periódica y la función constante es periódica de cualquier periodo positivo, entonces esta función que forma parte del integrando será una función 2L periódica, entonces esta integral será igual a integrar esa función sobre cualquier, digamos, intervalo de longitud 2L.
por ejemplo, entre menos L y L. Esto a su vez, entonces, menos. Y la integral de esta función pues será 2L. Y recordando cuál es la expresión para el coeficiente a sub 0, a1 sobre la integral entre menos L y L de f de t dt, damos cuenta entonces que esta expresión, teniendo en cuenta esta fórmula, sería igual a 0. Es decir, se cumple que f de x más 2L será igual a f de x. Por consiguiente, f es periódica de periodo 2L. Bien. Para observar que f es seccionalmente diferenciable, veamos la definición de la función f. Como esta función f pequeña, por hipótesis, es seccionalmente continua, entonces en particular será integrable, y de ahí se deduce que la función f grande es una función continua. Pero el teorema fundamental del cálculo también nos dice que en aquellos puntos donde la función f sea continua, la función f es derivable. Y además, el teorema fundamental del cálculo nos permite decir que la derivada de esa función f de x bien, y como decíamos, como la f pequeña es seccionalmente continua, resulta entonces que la f tiene derivada seccionalmente continua, teniendo en cuenta que esta constante es continua, lo cual implica entonces que f es seccionalmente diferenciable. Entonces f de x, que se definió como la integral entre 0 y x de f de t menos a sub 0 sobre 2 de t, entonces cumple las condiciones que se requieren para aplicar el teorema de Fourier, es decir, que f de x se va a poder escribir en la forma a sub 0 sobre 2 más en donde, como sabemos, los coeficientes a sub n vienen dados por la siguiente fórmula. Y de manera análoga b sub n veamos a continuación la relación que existe entre estos coeficientes de Fourier de la f mayúscula con respecto a los coeficientes de Fourier de la f minúscula. Entonces, vamos a escribir esta integral usando, digamos, integración por partes. Es decir, aquí vamos a identificar este f de x con u y esta relación con db. En este caso esto sería
es entre menos L y L, menos, digamos, la integral entre menos L y L, aquí observamos que este L se cancela con este L y se cancela con este L, y reemplazando esta X por L y por menos L nos damos cuenta que esta expresión sería 0, nos daría menos 1. De otra parte, por la manera como está definida la función f, entonces el teorema fundamental del cálculo me permite concluir que la derivada de esta función será igual a f de x. Entonces vamos a reemplazar esta expresión acá. Daría entonces que esto es igual a menos 1 sobre np. De una parte, observamos que esta integral va a dar 0. Nos queda entonces menos 1 sobre np. Dividimos acá por 1 sobre L y multiplicamos por L. Reconocemos precisamente en esta expresión, entonces, el correspondiente coeficiente b sub n de la serie de Fourier de f, es decir, que esto sería igual a menos L por b sub n. Bien, esta relación pues es válida para n mayor o igual que 1, si tenemos en cuenta que para verificar que esta integral vale 0, entonces a esto va a quedar la integral pues menos coseno de n pi x sobre L dividido entre n pi sobre L, o sea que el n tiene que ser distinto de 0. Eso nos hace ver que a pesar de que esta fórmula pues es válida para n mayor o igual que 0, esta relación se cumple para todos los coeficientes a sub n con n mayor o igual que 1. Procediendo exactamente de la misma manera que hicimos para encontrar esta relación, pero con la expresión de b sub n igual a esta integral, entonces uno encuentra que ese b sub n bien, y finalmente, para encontrar, digamos, el valor de esta constante a sub 0, vamos a utilizar esta representación de f mayúscula, pues en forma de serie de Fourier, tomando x igual a 0. Observen que si en esta relación tomamos x igual a 0, sería f de 0, que por definición sería la integral entre 0 y 0 de esta función, luego f de 0 va a ser 0.
con x igual a 0 este término desaparece, con x igual a 0 quedaría solamente el coeficiente a sub n por el coseno de 1, por el coseno de 0, perdón, que es 1, o sea, nos queda esta sumatoria. Entonces esto nos implica, digamos, despejando este a sub 0, y utilizando esta relación que encontramos para el coeficiente a sub n, tendríamos que menos a sub 0 sobre 2 nos cuenta de que aquí este se simplifica con este signo menos, y de acá podemos despejar a sub 0, nos quedaría que a sub 0 igual entonces a 2 veces bien. Entonces esta es las relaciones de los coeficientes de Fourier de la función f mayúscula con respecto a los coeficientes de Fourier de la función f minúscula de x. Bien, de esta manera, si f de x tiene esta serie como su serie de Fourier, los coeficientes a sub 0, a sub n y b sub n están relacionados de esta manera. Además, observemos que la integral entre 0 y x, digamos, de seno t sobre l con respecto a t, esta integral correspondería a menos coseno de n pi sobre, y evaluando esta expresión desde t igual a 0 hasta t igual a x, nos daría entonces sería coseno de n pi x sobre l menos, ahora cuando t vale 0, es decir que esta integral la podemos escribir como, digamos, de la misma manera la integral entre 0 y x de coseno de n pi bien. Entonces, a partir de esta relación y reemplazando f de x por su valor, que es la integral entre 0 y x de f de t menos a sub 0 sobre 2, y a sub 0 sobre 2 corresponde a l sobre pi este coeficiente a sub n, pues lo reemplazamos por esta expresión, y b sub n, que será n. Bien, vamos a agrupar este término con
correspondiente aquí al coseno, nos queda ahí un factor común que es, digamos, L sobre pi, sumatoria es de n igual a 1 hasta infinito. Bien, pues vamos a tener en cuenta que esta diferencia es precisamente esta integral y entonces toda esta expresión la vamos a reemplazar por esta integral, es decir, esto nos queda la integral entre 0 y x de a sub 0 sobre 2 de t más la sumatoria es de n igual a 1 a infinito de este b sub n por la integral y de la misma manera esta expresión, que es precisamente la que figura acá, entonces se puede reemplazar por esta integral multiplicado por este coeficiente, así será a sub n para finalmente entonces obtener esa expresión. Esta deducción la hemos hecho bajo el supuesto de que f era una función 2L periódica y seccionalmente continua en R. La definición de esta f mayúscula dada de esta manera nos permitió entonces obtener esta relación que es válida para todo x, digamos, que pertenezca a los reales. Entonces, digamos, si en esta fórmula reemplazamos, digamos, primero x por b y luego x por a, va a quedar esta misma expresión, pero pues digamos integral entre 0 y b de f de t de t, y lo mismo digamos, creamos primero este término, pues por costumbre, a n integral entre 0 y b. Más este término correspondiente a los senos, b sub n. Y una relación exactamente igual a emplear x por a. Bien, entonces reemplazando en asterisco x igual a partir de esta relación, obtenemos esta relación 2. Si suponemos que el número real b es mayor o igual que a, entonces al hacer esta resta de 1 y 2 y aplicando la propiedad de la integral, entonces recibimos finalmente esta expresión. Entonces lo que hemos discutido hasta el momento lo podemos resumir, digamos, en el siguiente teorema. Digamos que sea f una función definida de los reales en los reales, que sea periódica de periodo 2L y continua a trozos. Y digamos a sub 0 sobre 2 su serie de Fourier
Entonces, a partir de esta hipótesis podemos afirmar lo siguiente. Primero, que esta serie de Fourier se puede integrar digamos término a término, y esta serie integrada va a corresponder a la integral entre a y b de f de x de x. Y segundo, cuando se define la función f de x, entonces aquí podemos concluir que esta función f es también periódica de periodo 2L. F es continua y f' es continuo atroz. Es decir, que la f mayúscula definida de esta forma satisface pues las hipótesis del teorema de Fourier, por lo cual esta f, que escribimos así, entonces admite una representación de la forma donde, como vimos, de a sub 0 de término es precisamente la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de la misma manera el a sub n y finalmente este b sub n venía dado por estas fórmulas pues para n mayor o igual que 1. Bien, en el texto guía, en las páginas 34 y 35, aparece un ejemplo en el cual se ilustra pues la aplicación de este teorema. Entonces, por favor, revisen el texto guía.